Listo, y por último vamos a hablar del tratamiento de la hiponatremia. Entonces, la hiponatremia tiene como objetivos de su tratamiento los siguientes cuatro. Prevenir mayores descensos en la concentración sérica de sodio. Disminuir la presión intracraneal en pacientes con riesgo de desarrollar hernia cerebral. ¿Recuerdan que habíamos hablado que los pacientes con hiponatremia aguda cursaban con un edema cerebral? Bueno, el edema cerebral hace que las estructuras que se encuentran dentro del cráneo, es decir, todas las estructuras del cerebro, cerebelo, diencéfalo, tallo cerebral, se inflamen. Entre ellas, estas estructuras pueden herniarse, salirse de su lugar a través de agujeros anatómicos que existan. Entonces, por ejemplo, el cráneo tiene el agujero magno por el cual se pueden herniar estructuras cerebrales. Este es uno de los más grandes riesgos de la hiponatremia, que el edema cerebral lleve a esto. Aliviar los síntomas de la hiponatremia. Recordemos que una de las condiciones críticas que determina cómo va a ser el tratamiento va a ser si la hiponatremia es asintomática, moderadamente sintomática o gravemente sintomática. Y evitar una corrección excesiva de la hiponatremia para impedir un síndrome de desmielinización osmótica, ya que como habíamos hablado en videos previos, cuando el cerebro ha sido sometido a una hiponatremia de más de 48 horas, comienza a adaptarse a esta de tal forma que pierde solutos y es susceptible a producir un síndrome de desmielinización osmótica cuando es sometido a concentraciones de soluciones hipertónicas. Listo. Entonces, como les había dicho, el tratamiento depende especialmente de la sintomatología. Si nosotros tenemos el paciente asintomático, vamos a irnos con un tratamiento orientado a la patología de base que causó la hiponatremia. Entonces, si por ejemplo lo que tenemos es una hiponatremia secundaria al uso de tiazidas, entonces suspendemos la tiazida y así sabremos que la hiponatremia va a solucionar. Pero si nosotros lo que tenemos es un paciente sintomático, que puede estar o moderadamente sintomático o gravemente sintomático, nosotros tenemos que incurrir en un tratamiento urgente para este paciente, ya que quiere decir que la hiponatremia está causando problemas y que ese cerebro no está adaptado y por ello puede correr el riesgo de edematizarse y herniarse. Entonces a este le vamos a dar un tratamiento urgente. ¿Con qué soluciones contamos para reponer el sodio? Entonces, de las soluciones existentes y más comúnmente usadas, nosotros contamos con la solución salina al 0.9%, con el lactato de Ringer y con la solución salina al 3%. Estas son las que más vamos a encontrar en la práctica clínica del día a día. Sin embargo, uno podría crear una solución salina con la concentración que uno quiera. Pero pues uno no hace esto comúnmente, entonces usamos estas tres, la solución salina al 0.9%, el lactato de Ringer y la solución salina al 3%. Como pueden ver, las concentraciones de sodio de la solución salina al 0.9% son similares, pero no son estrictamente iguales a la concentración del plasma. Entonces, la concentración de sodio es de 154 y la osmolaridad que tiene es de 308. Mientras que el lactato de Ringer tiene una concentración mucho más cercana de sodio a la normal, que es 130, y una osmolaridad de 273. Entonces, en aquellos pacientes que nosotros tengamos o queramos subir el sodio de pronto de una forma no tan rápida, podríamos usar estas dos soluciones, ya que no tienen tanto sodio, se asemeja mucho a la osmolaridad normal del plasma y nos puede ayudar a reponer lentamente. Mientras que si lo que nosotros queremos es aumentar rápidamente las concentraciones de sodio, ya que este paciente está muy sintomático, tenemos que usar la solución salina al 3%, ya que vean la concentración de sodio que tiene, 513 milequivalentes por litro. Pero esto tiene ciertas indicaciones y ciertas precauciones que debemos tener en cuenta. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de cómo es el manejo del paciente gravemente sintomático. Si nos llega este paciente gravemente sintomático que está somnoliento o que ha presentado convulsiones o que inclusive ha llegado a presentar un paro cardiorrespiratorio, en la primera hora nosotros tenemos que darle una infusión intravenosa de 150 mililitros de solución salina hipertónica del 3%, que fue la que dijimos ahorita que tenía 513 miliequivalentes de sodio. Esta infusión tenemos que dársela durante 20 minutos. Y a los 20 minutos seguimos dándole más infusiones hasta
hasta que logremos alcanzar un aumento de 5 milimoles litro en la concentración de sodio en sangre. Normalmente para vigilar este aumento se suele pedir una vía arterial, es decir, le tomamos unos gases arteriales a ese paciente y le dejamos ahí el canal para poder obtener sangre cuando queramos estarlo vigilando continuamente para así subir las concentraciones de sodio de este paciente. Si no ha mejorado, continuamos infusiones con el fin de subir 1 milimol litro por hora, es decir, después de haber subido los primeros 5 milimoles y todavía no mejora su sintomatología, seguimos dándole infusiones con el fin de subir 1 milimol por hora, ¿sí? ¿Cuál es la regla de oro de esta reposición del sodio? La regla de oro consiste en no corregir el sodio con más de 10 milimoles litro cada 24 horas. Hay quienes van a decir que son 8 milimoles, hay quienes van a decir que son 12, pero el consenso más o menos, y sobre todo el que plantea la guía europea, son 10 milimoles litro cada 24 horas y 8 milimoles litro en las siguientes 12 horas. ¿Listo? Entonces, en la medida que nosotros no nos pasemos de esto, no nos debemos preocupar mucho por el riesgo de la desmielinización osmótica. Pero si nosotros llegamos a administrarle más de 10 milimoles litro a esta persona, corre un riesgo altísimo de sufrir el síndrome de desmielinización osmótica que habíamos hablado previamente. Listo. ¿Y cómo hago yo para saber qué volumen de solución debo dar para poder aumentar 1 milimol litro? Porque sí, aquí decimos no, si no ha mejorado, continúe infusiones con el fin de subir 1 milimol por hora. Pero ¿cómo hacemos para subir? ¿Cómo hacemos para saber cuánto le tengo que dar de la solución para que le suba 1 milimol? Para eso existe una fórmula que se conoce como la fórmula de Adrogué-Madías, o como se pronuncia en francés, que no domino muy bien el idioma, pues prefiero llamarlo así, fórmula de Adrogué-Madías. Entonces, esta es la fórmula. Esto nos dice cuánto va a cambiar la concentración del sodio en el suero si le diéramos 1 litro de la solución que vamos a usar. Entonces, supongamos que es nuestro paciente gravemente sintomático, donde le vamos a dar 1 litro de solución salina hipertónica al 3%. Aquí con esta fórmula nos permite saber cuánto va a subir en milimoles el sodio si le diéramos 1 litro de esa solución. Entonces, en la concentración de sodio infundida vamos a reemplazar la concentración de la solución que le vamos a administrar. Es decir, en este caso sería 513, que es la concentración de sodio que tiene la solución al 3%. En sodio sérico ponemos la concentración de sodio que tiene el paciente. En agua corporal total lo que nosotros tenemos que poner es el porcentaje, la cantidad de agua que tiene esa persona en su cuerpo. Y para ello hay unas tablas que podemos seguir. Entonces, para los niños, 0.6 por el peso corporal total va a ser el valor de agua corporal total. En adultos no ancianos depende de si es hombre o mujer. Si es hombre, 0.6 por peso corporal y mujer 0.5 por peso corporal. Y si son adultos ancianos, 0.5 por peso corporal y mujer 0.45 por peso corporal. ¿De dónde salen todas estas medidas? Pues resulta que en los niños este 0.6 sale porque el 60% del peso de los niños es agua. Y en los adultos el 60% o el 50% son agua de todo su peso total. Y lo mismo con los ancianos, el 50 y el 45% son agua de todo su peso. Entonces reemplazamos lo que nos dé aquí en el agua corporal total y lo sumamos a 1. Y lo que nos dé el resultado de esta fórmula va a ser la cantidad de milimoles que va a aumentar el sodio en sangre si nosotros administráramos 1 litro de la solución que estamos usando. Entonces, cuando ya sepamos cuántas milimoles aporta 1 litro de la solución, tenemos que hacer una regla de 3 para saber qué volumen necesitamos administrar para aumentar un solo milimol. Y aquí es donde se pone un poquito enredado. Entonces vamos a hacerlo mejor con un ejemplo. Una mujer de 75 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, quien ingresa por cuadro de somnolencia y desorientación. Aquí ya tenemos signos claros de que la paciente está gravemente sintomática y también nos está dando signos de que es una hiponatremia hipervolémica porque
tiene un antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva. Además, al examen físico se encuentra un edema en miembros inferiores y esto nos apoya todavía más nuestra hipótesis. El sodio sérico está en 118 miliequivalentes litro, quiere decir que tiene una hiponatremia severa. Y aquí nos están dando el valor del peso, que más tarde lo vamos a usar. Entonces, ¿cómo tratamos a esta paciente? En la primera hora le damos 150 mililitros de solución salina hipertónica, al 3%, en 20 minutos. Evaluamos su sintomatología, ¿mejoró o no mejoró? Si no mejoró, seguimos las infusiones cada 20 minutos hasta que alcancemos el aumento de 5 milimoles. Y si nada que mejora, tenemos que subir 1 milimol por hora hasta alcanzar los 10 de la regla de oro, que es el límite de ese día, para ver si la paciente mejora. Entonces, ¿cómo calculamos lo del 1 milimol? Entonces, listo, usamos la fórmula de Adroguema-Díaz. Vamos a usar la solución salina hipertónica al 3% porque la paciente está gravemente sintomática. Entonces, reemplazamos en el sodio infundido 513, que es la cantidad de sodio que tiene la solución salina al 3%. Y reemplazamos en el sodio sérico 118, que es la concentración que tiene la paciente. Abajo iba agua corporal total más 1. Entonces tenemos el peso de la paciente, que son 70 kilogramos, y como es una adulta anciana, habíamos dicho que el coeficiente era 0.45. Entonces multiplicamos 70 por 0.45 y lo sumamos a 1. Toda esta fórmula nos da un resultado de 12.15 milimoles. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros le diéramos 1 litro de la solución hipertónica al 3%, aumentaríamos 12.15 milimoles de sodio en esa paciente. Entonces, obviamente no le podemos dar 1 litro, pues porque nos pasaríamos de la regla de oro. Nosotros lo que queremos saber es cuánto le tenemos que dar de solución para que le suba solo 1 milimol. Entonces, para eso vamos a hacer una regla de 3. Si 12.15 milimoles son lo que subimos con 1 litro, entonces, ¿cuánto volumen necesitamos con 1 milimol? Aquí tenemos la regla de 3. 1 milimol por 1000 mililitros dividido 12.15 y eso nos da 82.30 mililitros. Entonces esta es la cantidad de mililitros que tendríamos que administrar para subir una sola milimol de sodio. ¿Listo? Y así vamos administrándoselo cada hora, 82 mililitros para aumentar la milimol que se recomienda, y no olvidamos la regla de oro, que es no pasarnos de 10 milimoles en el día. ¿Listo? Así se trata esta paciente. Ahora, ¿cómo sería si fuese moderadamente sintomático? Es muy parecido. El objetivo también es aumentar la anatremia como mínimo 5 milimoles en 24 horas o hasta que desaparezcan los síntomas. ¿Y cómo hacemos para saber cuánto debemos administrar para lograr 5 milimoles? Volvemos a usar el mismo principio que hablamos previamente de la fórmula de Adroguema-Díaz para calcular este volumen, y adicionalmente buscamos tratar la etiología subyacente a la hiponatremia para poder solucionar el cuadro más rápidamente. Lo mismo, regla de oro, no corregir el sodio con más de 10 milimoles cada 24 horas y 8 milimoles durante cada 24 horas a partir de entonces. O sea, si hoy me dio hiponatremia, hoy puedo subirme 10 milimoles y mañana solo 8, ¿listo? Y así de ahí en adelante. Finalmente, la asintomática o moderadamente grave. Y finalmente, la asintomática, que en la asintomática lo que vamos a buscar es tratar la etiología subyacente. Porque ya sabemos que si el paciente está asintomático, quiere decir que probablemente o se deba a que la hiponatremia es muy leve o a que la hiponatremia es crónica y ya el cerebro ha tenido tiempo de adaptarse. Entonces nosotros también tenemos que dar un tratamiento, llamémoslo así, como crónico, como más bien no tan abrupto, sino más bien un poco insidioso, de tal forma que el cerebro pueda volver a adaptarse. Entonces tratamos la etiología subyacente, no le vamos a dar sodio, porque podemos, o sea, no es necesario y prevenimos problemas como la desmielinización osmótica. Entonces, dependiendo de cuál sea el tipo de hiponatremia, vamos a decidir cómo vamos a tratar la etiología. Si es una hiponatremia hipervolémica, estamos hablando de un estado edematoso, estamos hablando de acumulación de líquido, y para poder solucionar este problema lo que vamos a tener que hacer es solucionar ese estado edematoso, y eso lo vamos a lograr a partir del uso de diuréticos de asa, específicamente de asa, porque habíamos dicho que las tiazidas son potenciales para llevar a hiponatremia.
Ahora, si hablamos de hiponatremia euvolémica, donde el volumen no está ni aumentado ni disminuido, entonces lo que hacemos es darle una restricción hídrica, porque recuerden que el problema de la hiponatremia euvolémica era que había mucha ADH, y la ADH lo que hace es reabsorber agua. Entonces nosotros como ponemos la balanza en equilibrio, pues le damos menos agua ingerida y así tratamos de controlar. Restringimos la ingesta de agua a 800 cc por día. Y en la hiponatremia hipovolémica, donde el volumen sí está bajito, ahí nosotros lo que sí podemos considerar es darle solución salina al 0.9% o incluso podríamos también considerar el lactato de Ringer. Lo que pasa es que el lactato de Ringer se asemeja mucho al plasma, entonces no estaríamos reponiendo sodio, sino simplemente dándole líquido. Entonces, digamos que como la solución salina 0.9% tiene un poquito de sodio, podemos aprovechar para subir ese sodio que tenemos, el problema de la hiponatremia, y también aprovechamos para reponer los líquidos, para reponer la volemia y así solucionar el problema de este paciente. Hay que tener cuidado también aquí con la administración de esta solución salina al 0.9%, de no pasarse las 10 milimoles y sobre todo pues no ir a encharcar al paciente. Listo, ese sería el tratamiento orientado hacia según el tipo de hiponatremia, según la volemia, y obviamente tenemos que ya dar el manejo específico para sus patologías. Entonces, si tiene una falla cardíaca, pues le damos su beta bloqueador, le damos su IECA o ARA2. Si tiene una insuficiencia suprarrenal que explique una hiponatremia euvolémica, entonces le damos su suplemento de glucocorticoide. Si tenemos, qué sé yo, una hiponatremia hipovolémica por diarrea o por vómito, pues adicionalmente le damos su solución de rehidratación oral. Entonces también todo orientado al tratamiento de la etiología subyacente, pero pues eso no concierne tanto esta charla. Y listo, en términos del manejo de la hiponatremia, este es el abordaje que se recomienda en la guía europea y que también he visto en muchas otras referencias bibliográficas. Muchas gracias por asistir, nos vemos en un próximo video.